canción que dice Él es mi paz. Necesitamos tanto la paz, no la paz que el mundo da, sino la paz que solamente el Señor sabe dar, esa paz interior, esa tranquilidad incluso en medio de las tormentas más graves, difíciles y crueles de la vida. Momentos por los que ahora está pasando Raquel, como ya sabemos, así que sigamos orando para que el Señor le dé paz ahora en estos instantes, Señor, pues, tan tenebrosos con tanta incertidumbre, ¿no?, que puede llegar a tener en estos próximos días. Muy bien, pues vamos a seguir, ¿no? La semana pasada tuvimos un pequeño parón veraniego, ¿verdad? Tuvimos una pequeña pausa, un Kit Kat, para que pudiéramos algunos irnos de vacaciones. Y retomamos la serie de estudios sobre el Génesis, en esta ocasión hablando de un episodio un tanto controvertido. Ya solamente el título del estudio ya nos da que pensar, ¿no? Incesto. Bien, pues el texto bíblico en el que nos vamos a centrar en esta tarde se encuentra en Génesis capítulo 19, versículos del 30 al 38. El incesto, práctica que ha sido aborrecida por inmoral e impropia en nuestra cultura occidental desde siglos, está volviendo a aparecer en determinados contenidos televisivos. No sé si lo habéis notado, aquellos que les gustan las series, las películas, los programas de televisión, pero el tema del incesto está surgiendo ahora, como quien no quiere la cosa, va apareciendo de manera subrepticia en determinados contenidos. Contenidos cinematográficos que abogan por el amor libre y que abogan por
abrogar las ataduras sexuales tradicionales, que parece que no son buenas, parece que están anticuadas, parece que ahora hay que innovar en términos sexuales. No hay nada más que considerar una de las series de televisión más renombradas en los últimos años, como ha sido Juego de Tronos, para encontrarnos con varios episodios en los que se adorna románticamente la relación incestuosa entre hermanos o entre tío y sobrina. Sabemos que aquellos que conciben esta clase de tramas y personajes siempre poseen una intencionalidad que bien puede deberse a las propias filias del director o guionista de turno, o tal vez a las presiones de determinados lobbies relacionados con la integración, con la normalización de esta clase de interacciones incestuosas. La escena en sí, una de las escenas principales, ¿no?, de la última temporada de Juego de Tronos, el último capítulo, encontramos a Cersei y a Jaime Lannister abrazándose apasionadamente antes de morir bajo los cascotes y escombros de la Fortaleza Roja. Y resulta que son hermanos. Pero mira cuánto se quieren y se aman, hasta el final, hasta el último suspiro. Allí están los dos, arrobados, la mirada, la una en el otro. No es más ni menos que un intento por valorar positivamente unos lazos amorosos ciertamente escabrosos e impuros. Y como suele decirse hoy día en cualquier mentidero de la presunta tolerancia buenista, si son felices, ¿por qué? Si son felices. El concepto de incesto, no sé si lo entendéis, pero el concepto de incesto es el siguiente: práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad o parentesco biológico o consanguíneo. La palabra que empleamos normalmente proviene del latín incestus, la cual describe algo incasto o algo no casto. Y aunque en principio esto es, en el principio de todas las cosas, es decir, cuando la raza humana estaba recién aterrizada en la Tierra, los individuos debían recurrir a la endogamia para multiplicarse, llegó un momento en el que dejó de ser bien visto y recomendable continuar con esta costumbre. Se optó entonces por encontrar pareja dentro del clan, pero tratando de que la distancia de consanguinidad fuese lo más remota posible, asegurando, por un lado, la propiedad de la tierra y por otro, evitando una degeneración y deterioro genético de la familia. Ya sabéis que es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Que si se juntan, si tienen relaciones sexuales o se casan primos, hermanos, pues hay unas altas probabilidades para pues que digamos, los hijos o la descendencia pues salgan con algún tipo de tara. Bien. La cuestión es que Moisés en las leyes de la santidad de Levítico ya deja medianamente clara la postura de Dios en torno a la idea del incesto. Porque de esto habla perfectamente la palabra del Señor. De manera concreta en Levítico capítulo 18, versículos del 6 al 17. Dice así: ningún hombre se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, pues es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no te acercarás a esa mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Aquí contempla todas y cada una de las variables, todas y cada una de las vertientes relacionadas con cualquier tipo de relación incestuosa.
Y con estas consideraciones en mente podremos entender la realidad y las consecuencias de una de las escenas más vergonzosas y más terribles de Génesis. Hagamos memoria sobre la situación que dejamos en el anterior estudio. Dios, airado contra las ciudades de Sodoma y Gomorra a causa de su perversión absoluta, decide destruirlas. ¿Recordáis, verdad? Pero no antes de rescatar a varias personas. De rescatar a Lot y a sus 2 hijas del devastador castigo que arrasará con el valle del Jordán. Lot, recordaréis también, temiendo no poder alcanzar los montes para guarecerse de la lluvia flamígera que Dios derrama desde el cielo, ruega a los ángeles que lo acompañan si podría alcanzar una aldea. ¿Os recordáis su nombre? ¿Cómo se llamaba? Zoar. Muy bien. Déjame que yo me llegue a Zoar, que yo habite. No es pequeña esta ciudad, que es lo que significa su nombre. Allí es donde escoge establecerse Lot para prosperar sin contar con la maldad de sus habitantes. Dios se apiada de Lot, como vemos en ese capítulo anterior, se apiada de sus hijas y permite que puedan alojarse en esa diminuta población. Sin embargo, sin saber cómo ni por qué, ahora hallamos a Lot y a sus hijas saliendo de Zoar. Hombre, ¿querías vivir en Zoar? ¿Qué pasa, que no te gustan las vistas de Zoar? No, seguramente las vistas eran bastante terribles. Porque nos dice Abraham que desde donde se encontraba aquello era humo que se subía de un horno, seguramente de kilómetros a la redonda, de fuego, de lamentos, de muerte y de destrucción. El caso es que nos dice el versículo número 30 de ese capítulo número 19: pero Lot subió de Zoar y habitó en el monte, junto a sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Él y sus 2 hijas habitaron en una cueva. ¿Cuáles fueron las razones por las que Lot abandona Zoar? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué les motiva a salir de allí? Sabemos que Zoar, antes de que Lot suplicase a Dios poder retirarse a ella, estaba destinada ¿a qué? A ser destruida también. Iba a ser una de las ciudades destruidas por el pecado que se cometía en la tierra, destruida junto a Sodoma y Gomorra, por lo que aquí colegimos que Zoar también era la morada de individuos depravados, de individuos perversos en gran manera que merecían ser juzgados sumariamente por el Señor. O sea que, como dijimos en la ocasión anterior, Lot se estaba dirigiendo hacia una mini Sodoma, porque de alguna manera no quería renunciar todavía a esas comodidades, ¿no?, que te ofrece la vida urbana. ¿Habría sido rechazado Lot por ser el único superviviente de Sodoma y Gomorra? ¿Sus hijas habrían padecido alguna clase de ataque de índole sexual, o el mismo Lot había sido objeto de la lascivia homosexual de los zoaritas? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos la ciencia cierta la respuesta a estas preguntas, pero considerando la trayectoria de Sodoma, ninguna de estas preguntas nos podría sorprender, ¿verdad que no? ¿Recordáis toda la que liaron, no?, los sodomitas ahí en la puerta de Lot? Imaginaos. El caso es que Lot al fin se da cuenta de que el mejor lugar para evitar males mayores dentro de las murallas de Zoar es huir a los montes. Tal y como los ángeles le habían aconsejado desde el principio, en el fatídico día de la desolación del valle del Jordán. Es curioso que Lot no acuda buscando ayuda al encinar del Mamre. ¿No veis allí algo raro? Porque Lot, sabéis que era sobrino de Abraham, y podía haber dicho, pues voy a donde está mi tío, ahí me acogerá, ahí me ayudará, ahí pues de alguna manera podré convivir durante un tiempo hasta que me vuelva a recuperar. Pero no se nos dice nada sobre acudir a Abraham para recibir refugio, comida y un lugar en su mesa, y así recuperarse de la catástrofe que le había sobrevenido tan repentinamente. Y ahí vienen algunas preguntas también que me vienen a la mente. ¿Es esta una manera de darnos a entender que no deseaba encontrarse con su tío para no recibir de él algún tipo de reconvención? ¿O que no quería presentarse ante él derrotado y arruinado a causa de sus malas decisiones? Pues eso son cosas que pasan muchas veces, ¿verdad? Que cuando uno se va del hogar pensando que va a conseguir grandes éxitos y después fracasa en la vida, ¿qué ocurre? Regresar a casa no es fácil, ¿a que no? Que se lo digan al hijo pródigo, que tuvo que bajar a lo más inmundo
para poder recapacitar y recuperar las fuerzas y el sentido común como para volver a su hogar. Tal vez había un poquito de orgullo personal en el corazón de Lot que le impedía volver a encontrarse con su tío. Pensaba que ya había agotado la cuota de auxilio el día en el que fue rescatado de manos de aquella confederación de la que también hablamos, que lo había hecho prisionero. Pues tampoco se nos dice nada acerca de las respuestas a estas preguntas. Lo que sí que se nos dice es que Lot opta por vivir en una cueva. Vivir en una cueva, tal y como lo habían hecho sus ancestros. Eran lugares, las cuevas, yo no sé si alguien ha vivido en una cueva, ¿no? Hay gente que todavía sigue viviendo en cuevas, no creáis, y sobre todo aquí en España, en Granada, hay gente que todavía vive en cuevas. Pues las cuevas, claro, no se parecen a lo que hoy tenemos, pero las cuevas eran lugares cálidos, lugares seguros, a resguardo de las inclemencias del tiempo, inaccesibles en muchos de los casos para los bandoleros y cualquier fiera, y una cavidad rocosa donde permanecer un tiempo a la espera de que los acontecimientos cambiasen de rumbo y pudiese empezar desde cero en otras latitudes. Digamos que era un hogar provisional, esa cueva. Claro, comparar esta cueva con todo lo que había poseído Lot, imaginaos, era un cambio radical, porque Lot era una persona que era considerada, pues, una persona de posibles, con dinero, una persona con cierto prestigio dentro de Sodoma. Entonces, claro, ahora, pasar del palacio a pasar a una cueva, eso tiene que ser un shock. Tiene que ser un shock bastante fuerte. Entonces aquí lo vemos como todo lo que había poseído Lot, que había desaparecido en la ciudad de Sodoma, ahora se convertía en una miserable ubicación en la que poder capear de alguna manera el temporal. No sabemos cuánto tiempo pasó viviendo en esa cueva, no lo sabemos. Podrían ser días, podrían ser semanas, podrían ser meses, no lo sabemos. La cuestión es que las dos hijas de Lot empiezan a hacer cábalas sobre lo que sería de ellas. ¿Y ahora qué? Se miraban la una a la otra diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Estamos aquí en la cueva, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué será de nuestra vida? Porque ya a nuestros prometidos han quedado desintegrados. No que se quisieron venir con nosotras, creyeron que estaba nuestro padre bromeando, ¿no? O contándoles un chascarrillo. Y ya se dieron cuenta de que aquello era la pura verdad. La cuestión es que quizá pensaban, ¿no? No sé, quizá estas chicas pensaban que el mundo se había acabado. Claro, si ves eso, pues posiblemente todavía estarías un poco descabalado. Quizá pensaban que el mundo se había acabado, que no hallarían forma de perpetuar su estirpe, o tal vez se habían trastornado psicológicamente al comprobar que todo lo que tenían se había convertido en cenizas. Y empiezan, ya sabéis que, claro, en una cueva el tiempo pasa y la mente da muchas vueltas. No tenían televisión ni tenían internet para entretenerse, no tenían mascota, hasta donde sabemos. Entonces, ya sabéis, hablando, pues empiezan a urdir un plan que intentan justificar y racionalizar a la luz de sus necesidades más imperiosas del momento. Versículos del 31 al 32. Fijaos qué es lo que se les ocurre. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda hombre en la tierra que se una a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Qué idea, Fijaos qué idea, No quiero que os pongáis en sus sandalias, pero imaginaos lo que es eso, ¿no? Traigamos a la memoria que las dos hijas de Lot habían estado, como he dicho antes, comprometidas con dos jóvenes sodomitas, pero a causa de que los futuros yernos de Lot pensaban que éste se estaba burlando de ellos cuando les surgió a salir por pies de Sodoma, se habían quedado compuestas y sin novio, mejor dicho, ¿verdad? Las hijas, basando su estrategia en la necesidad de ser madres y de reemprender el camino de la recuperación y de la prosperidad, se aprovechan de la edad provecta del padre para cumplir con su objetivo. Moralmente, ¿creéis que no sabían que estaban hablando de incesto? Que le dijeron, no, es que eso no lo sabíamos, que eso no se podía hacer. Lo sabían.
iban a perpetrar incesto con su padre. Pero en términos de utilitarismo o de practicidad, podríamos decir, había que sacrificar la ética sexual en beneficio de la procreación. Eso es lo que racionalmente estaban intentando justificar. También eran conocedoras, estas dos chicas, de que si proponían a su padre que éste tuviese relaciones con ellas, éste se renegaría, vamos, seguramente en redondo y se cerraría en banda, ¿verdad? Mira, padre, resulta que hemos estado pensando que a ver si... Claro, imaginaos, tiene que ser violento, no lo siguiente de violento. Pero claro, no podían proponerle a su padre este descabellado plan. No podríamos decir que las hijas de Lot no sabían lo que se hacían y que no preveían las consecuencias funestas que esta planificación traería al mundo venidero. El plan era, como hemos leído, embriagar a su padre, emborracharlo hasta que perdiera el sentido, hasta que no llegase a darse cuenta de lo que hacían sus hijas con él en el sopor etílico. No podemos saber si las hijas de Lot habían comprobado lo que puede lograr en una persona el consumo excesivo de alcohol, pero al parecer no eran desconocedoras de este extremo a tenor de los resultados de su plan. O sea que tontas no eran, vamos a dejarlo así. ¿Vale? Ya sabían que el alcohol dejaba cao a cualquiera, si se tomaba en una ingesta desmesurada. Y examinando este ardid, no puede por menos que venirnos a la mente el episodio de Noé. Yo cuando leo este pasaje y se habla de la embriaguez, recordáis a Noé, ¿no? Cuando al descubrir que el jugo de las uvas de ese jugo se podía elaborar por fermentación vino, sucumbió ante los efectos que el alcohol provocó en su conducta y su desinhibición. No hay cosa más deplorable que contemplar a estas dos hijas cuchicheando en la oscuridad de una caverna la forma de dejar inconsciente a su progenitor para aprovecharse sexualmente de este. No hay cosa más triste, pienso yo. El respeto, la veneración, aquí son opacados por lo que ellas entendían que era una necesidad perentoria, una necesidad que estaba por encima de la etiqueta, por encima de la reverencia a los padres, por encima incluso de la voluntad de Dios. Claro, una vez pergeñado el procedimiento, se turnan en la consecución de sus fines a toda costa. Vayamos al texto, versículos del 33 al 35. Dice que dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Pero él, pues no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron pues a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Dicho y hecho. Oigan aquí, dicho y fe. De alguna forma engatusan a su padre para que se exceda en la ingesta del fruto de la vid, y tras caer como un tronco en el lecho, primero una y a la noche siguiente la otra, tienen relaciones sexuales incestuosas con su padre. Lot no se entera en absoluto de esa treta ni de la calidad de sus actos. Aquí Lot es un mero instrumento de manos de sus hijas. Es un semental impersonal del cual beneficiarse sin haber dado su beneplácito a esta argucia filial. Lo que sí podemos adivinar es que Lot acabaría esos 2 días con una resaca de campeonato y con una mente embotada y nublada. Porque 2 días seguidos, cogiendo una buena melopea, os podéis imaginar. Pero claro, él no tampoco diría, bueno. ¿Se daría cuenta Lot de que algo raro había sucedido en algún momento de su estancia en la cueva? Sobre todo cuando al observar sus hijas adquirían peso y cómo la gravidez del embarazo iba dando rotundidad a sus caderas y barrigas, diría, aquí pasa algo. No sabemos si se dio cuenta, no lo sabemos. Lo que sí se encarga el escritor de Génesis es de ofrecernos la resolución de este encuentro carnal incestuoso. Versículos 36 al 38. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre.
La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab. Uy, este nombre nos resulta conocido, ¿verdad? Moab, el cual es padre de los actuales moabitas. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los actuales amonitas. Uy, esto ya es serio. Al fin, las dos hermanas consiguen su meta, ser madres de sendos hijos. Se parecen bastante al padre. Y a ellas mismas. Imaginaos, tremendo. Lot se volvería loco preguntándose de dónde habían salido estos retoños. Se lo preguntaría, hombre, dice, a ver, si aquí no hay nadie más. Imaginaos este hombre, estaría ya. O tal vez había muerto de vejez antes de que diesen a luz sus hijas. Yo espero que sea eso, porque eso tiene que ser terrible. Pensar lo que tus hijas han hecho contigo. Son enigmas de los que conoceremos su solución cuando estemos en los cielos junto a Cristo. Lo que es curioso es el nombre de los dos hijos de Lot: Moab y Ben-Ami. Estos dos muchachos serían los fundadores de dos pueblos que proverbialmente habrán de hostigar, atacar y amenazar a los hijos de Jacob, a Israel. Si luego leéis el Antiguo Testamento, vamos, no paran de martillear constantemente al pueblo de Israel. Los moabitas se sentarían en un territorio que se extendía desde el extremo norte del Mar Muerto hasta el río Arnón, unos 40 kilómetros al sur. Y los moabitas encima eran politeístas. Su principal dios era Quemos, hasta el punto de que la Biblia los llama ocasionalmente el pueblo de Quemos. También adoraban a Baal Peor, probablemente como diosa de la fertilidad o del agua. A esta diosa, fijaos, los moabitas que surgieron de Lot, a esa diosa se la ofrendaba colocando unas vasijas en forma de cruz cristiana prendidas dentro con fuego durante la noche, en el monte Hermón probablemente, y todas las mujeres madres dejaban caer a un bebé suyo recién nacido en la parte central superior de la cruz hasta que el niño era incinerado completamente. O sea que imaginaos la herencia incestuosa hacia qué derroteros conduce. Los amonitas, por su lado, eran una tribu semita que habitaba en la franja comprendida entre el desierto de Siria y el río Jordán, y entre los ríos Jaboc y Arnón en la actual Jordania. Su principal divinidad se llamaba Milcom, probablemente una variación de Moloch. Y como vemos, después de todo esto, de un acto inmoral e incestuoso surgieron dos pueblos que serían una espina en el lomo de Israel, y esto aún siendo familia ambos de la rama semítica de la humanidad. Como conclusión, lo pinten como lo pinten como lo quieran pintar, el incesto es abominable ante los ojos de los santos. Lo pueden vestir como quieran. Del mismo modo que vimos consternados como Sara quiso precipitar las cosas aduciendo un fin aparentemente legítimo, las hijas de Lot optaron por convertirse en esta ocasión en dueñas de su destino y en utilizar, como si de una marioneta se tratase, a su anciano padre. Y de esta unión carnal pues no podía salir nada bueno. No podía salir nada bueno. Si no había ética ni moral en las madres, pues imaginaos qué podían aprender los hijos. Y tal y como veremos a lo largo de la historia de Israel, nada bueno salió. Moab y Amón se convirtieron a los dioses paganos de las naciones vecinas en lugar de abrazar la fe de su padre y la fe de su abuelo, de su padre y abuelo, claro, Lot, porque era eso, las dos cosas. Cuando algo empieza mal, mal acaba al final. El incesto, como bien sabemos, es una práctica deleznable que Dios condena sin género de dudas. Y aun cuando determinados perversos grupos de presión cuyo ánimo es el de despenalizar y formalizar esta clase de relaciones contrarias a la moralidad y a la ética inspiradas en los principios bíblicos y divinos, nosotros, como creyentes, como Iglesia del Señor Jesucristo, hemos de denunciar estos intentos abyectos, los cuales sin duda alguna provienen de personajes siniestros que lo único que desean es arrastrar al resto de la sociedad a sus perversiones personales. Así que yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no?, lo que el Señor dice acerca del incesto y de las consecuencias tan funestas y adversas que esto.
¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que os ha llamado la atención? A mí me llama la atención algo, y es que esas chicas, indiscutiblemente, sobre estar en un hogar donde el padre era un seguidor del Altísimo, tenía que influir muchísimo la parte de fuera. No sé si la madre podía ser, es especular, pero indiscutiblemente ingenuas no eran en absoluto, porque orden un plan que es de novela de terror. De terror. Y que Lot estaba en la boca del lobo. Sí. Y muchas veces son las decisiones que tomamos, por tanto, ¿dónde vivir? La cobertura de la iglesia es muy importante para el creyente, es que es muy importante. Y a veces decimos, ay, yo no voy ahí, no voy, pero tienes que saber medir un poquito las decisiones que tomas y dónde resguardarte. Sí. Y la cobertura del cuerpo de Cristo, en este caso, en una ciudad que aparentemente era lo más de lo más, pues no, posiblemente no fuese el hogar adecuado para educar a dos muchachas o quien fuese y vivir en ella, hacer de tu vida, establecer tu vida ahí. Me hace pensar siempre esto. Sí, para que nos demos cuenta de que, recordáis, desde aquel momento en el que Lot dijo, pues yo me voy para allá, y Abraham dijo, pues yo me voy para allá, en los ojos, no se imaginaba a nadie, pero su mirada estaba puesta en lo terrenal, en lo que le podía ofrecer, ¿no? La tierra, en vez de considerar la voluntad de Dios. Y eso a veces pasa, a veces no, normalmente suele pasar eso, desgracias. Muy bien, pues si no hay nada más que queráis comentar, terminamos cantando nuestra doxología de los jueves. Bueno, también anunciando el próximo estudio del jueves, vamos a hablar de Abimelech, capítulo 20 de Génesis, que va a ser como una especie de déjà vu de lo que vimos. ¿Con quién? ¿Con él? Venga, que yo lo sabéis, que lo sabéis. El faraón de Egipto. Vamos a encontrar algo muy similar, ya lo veréis, lo leéis en casa y lo comparáis, ¿no? con el otro episodio y no van a haber muchas variaciones al respecto, ¿vale? Entonces Génesis capítulo 20, el rey Abimelech. Y ahora sí, terminamos con nuestra doxología. Yo quiero más y más de Cristo. Y hasta el próximo domingo. Recordad, tenemos comida fraternal, paella, la buena de Tony. Y ahora aprovecha también para despedir a Serejade. Ella mañana parte hacia tierras palentinas, hacia Castilla y León. Que el Señor bendiga.